Ahora, en esta sección del curso, estudiaremos algunas técnicas de preprocesamiento de datos. Vamos a realizar un ejemplo con cada uno de los puntos que he preparado para el curso, utilizando el conjunto de datos IRIS de la biblioteca que está en Seaborn. Entonces, para poder continuar con el curso, tenemos que instalar la librería scikit-learn. Si estás en Jupyter, simplemente tienes que escribir pip install scikit-learn. En mi caso, como estoy en mi IDE y tengo mi ambiente virtual activado, simplemente tengo que escribir pip install scikit-learn. En mi caso creo que ya lo tengo instalado, entonces ya no se me va a instalar, pero en tu caso se te va a instalar la librería. Y pues vamos a comenzar por importar las librerías que vamos a utilizar para este primer caso, que es PCA. Este algoritmo de PCA es utilizado para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos. En el fondo, lo que se hace es una proyección de los puntos a dimensiones menores, pero no entraremos a detalles matemáticos porque esto lo haremos desde las matemáticas en el papel hasta la programación del método en el curso de Machine Learning. En este caso simplemente haremos uso de las técnicas. Entonces, vamos a importar las librerías que ya sabemos. Import Seaborn as SNS, import pandas as PD, import NumPy as NP y vamos a importar PCA. Bueno, también vamos a importar Matplotlib, import matplotlib.pyplot as PLT y from sklearn.decomposition import PCA. Ok, ¿y para qué ocupamos PCA? ¿Por qué es importante PCA? Cuando tenemos datos de muchas dimensiones, en este caso como el dataset de Iris, que es un dataset con 5 dimensiones, bueno, en realidad son 4 dimensiones más la etiqueta, que es la categoría. Entonces vamos a cargar el data frame para que veas a lo que me refiero. Entonces df es igual a sns, load dataset y el dataset es Iris. Imprimimos el data frame y como puedes ver, tenemos 4 variables que son numéricas, que son por así decirlo, las medidas del pétalo y del sépalo de la flor. Y en este caso tenemos una variable categórica, que es la etiqueta que de alguna forma queremos predecir. Entonces, tú no puedes hacer una gráfica en 4 dimensiones, porque pues simplemente no se puede. La tienes que hacer máximo de 3 dimensiones, y si quisieras visualizar diferentes este, variables, tendrías que intercambiar los ejes por alguna otra variable. Entonces, PCA lo que te permite es proyectar esos datos en dimensiones más bajas, por ejemplo, en 2 dimensiones o en 3, para poder graficar y observar cómo están distribuidos tus datos. Entonces, vamos a hacer una gráfica scatter aplicando el PCA. Entonces, PCA, en este caso va a ser main model. Entonces, PCA model va a ser igual a PCA. Este es el objeto que importamos de sklearn, de scikit-learn. Y decimos que n components es igual a 2. Vamos a reducir 4 componentes a 2 componentes. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar estos 4 y vamos a filtrar las especies. Entonces, para hacer esto, tenemos que decir df.iloc y esto lo que nos permite es hacer la selección de las columnas. En este caso, vamos a seleccionar todas las filas y luego decir seleccioname todas menos la última. Entonces, esto se hace df.iloc, le dice selecciona todas las filas. Ahí está. Entonces, si te fijas, ya desapareció esta. Simplemente lo imprimí para que observaras lo que voy a hacer, pero el dataset sigue siendo completo, ¿no? Entonces, df-pca va a ser igual a pca-model.fit-transform. Este método lo que hace es entrenar el modelo PCA y además regresarte los valores transformados. Entonces, voy a decirle df y voy a utilizar la sentencia que te mostré. Y este df-pca ya me va a devolver los datos proyectados a 2 dimensiones de alguna manera, ¿no? Entonces, si queremos visualizar el resultado, vamos a usar Seaborn. Entonces, scatterplot. Entonces, x va a ser igual a df-pca. Vamos a agarrar la primera columna para x y para y. Bueno, en este caso como estamos usando SNS no le podemos pasar un data.
no le podemos pasar el data porque es un data frame. Tendríamos que convertir esto a un data frame, pero es un array de NumPy. Entonces, para que sea más práctico, vamos a utilizar Matplotlib. Entonces, plt.scatter. Entonces vamos a pasarle iris en el X, dfPCA, la columna 0 es la primera componente del PCA, la vamos a graficar en el eje X, y dfPCA 1 es la segunda componente, y ahorita vamos a pintar de colores cada grupo, ¿no? Pero aquí ya están los puntos, vamos a darle nombres, plt.xLabel, en este caso es PCA componente 1, y plt.ylabel es PCA componente 2, plt.show. Lo corremos y aquí está la primera componente y la segunda componente, pero para poder visualizar mejor los grupos vamos a darle colores a cada grupo. Entonces C va a ser igual a df species y le tenemos que decir que nos lo ponga como un tipo categórico, porque como está, pues son puros strings y Matplotlib no sabe qué hacer con esos tipos para graficarlos. O sea, no gestiona ya eso para hacerlos automáticamente grupos. Entonces tenemos que decirle asType, category y .cat.code. Lo corremos y como puedes ver, no solo, no solo proyectamos los puntos, sino que estamos visualizando cada grupo. Entonces, aquí se ve muy bien cómo pasamos de 4 dimensiones a 2 dimensiones y ahora podemos visualizar cada grupo con un diferente color en 2 dimensiones. Entonces esta fue la técnica PCA. Te veo en el siguiente video.